que yo era un poco la cabeza visible o referente, pero yo no quería tomar una decisión. Estábamos en principio decididos a continuar con García, la verdad, pero bueno, pues en aquel tiempo se abrió una serie de negociaciones, de opciones, de oportunidades y sobre todo de reflexión. ¿Por qué fue así? Porque fue traumática en lo personal, porque no hubo ningún problema, ninguna separación, hubo pues bastante dolor por separarte de quien había sido tu maestro. Yo había trabajado con García extraordinariamente bien, siempre le he estado muy agradecido, ha sido, insisto, nuestro referente, no solo nuestro, sino de una generación prácticamente del periodismo, ¿no? No tenía absolutamente nada que ver el Real Madrid, nada. Nos costó días su ayuda tener las oficinas en la vetusta ciudad deportiva. En la antigua, entiendo, la de las Cuatro Torres. En la antigua, donde hoy están las Cuatro Torres, efectivamente. No, pues el Grupo Prisa era el propietario de aquel canal, decidieron poner en marcha el canal Real Madrid Televisión. Yo se conoce que estaba un poquito más desocupado en la cadena SER. Y debió ser por eso, por lo que me llamaron, porque yo no tenía ninguna relación con la televisión, no tenía ni puñetera idea de televisión. Que si yo vine al grupo de Antena 3 fue en muy buena parte por decisión de José María García. Cuando, insisto, no teníamos buenas relaciones, pero naturalmente tuvimos una reunión, tuvimos una entrevista, incluso antes de aceptar yo el trabajo tuve una entrevista con él. Recuerdo siempre con curiosidad, incluso con cariño, pues después de haber estado 5 años prácticamente sin hablarnos. Fue un hecho puntual, aquella fue una gresca, una pelea puntual de lo que hemos contado de la Vuelta a España, etcétera, etcétera. Y al final fue no una decisión inducida por mí, sino una decisión de común acuerdo. Yo dije, lo que digáis, hacemos. O sea, aunque yo era un poco la cabeza visible o referente, pero yo no quería tomar una decisión. Estábamos en principio decididos a continuar con García, la verdad, pero bueno, pues en aquel tiempo se abrió una serie de negociaciones, de opciones, de oportunidades y sobre todo de reflexión. Reflexionamos quedarnos como pudimos habernos ido. La verdad es que fue casi tirar una moneda en el aire, lo digo como fue, porque todos los compañeros que allí estaban compartieron esa decisión y desde luego ellos fueron los que decidieron, los que me indujeron a mí a tomar la decisión de quedarnos en Antena 3. ¿Por qué fue así? Porque fue traumática en lo personal, porque no hubo ningún problema, ninguna separación, hubo pues bastante dolor por separarte de quien había sido tu maestro. Yo había trabajado con García extraordinariamente bien, siempre le he estado muy agradecido, ha sido, insisto, nuestro referente, no solo nuestro, sino de una generación prácticamente del periodismo, ¿no? Y claro, de repente verte que te vas de la protección del gran jefe y que te tienes que buscar las habichuelas por tu lado, sin esa protección y sin esa comodidad, pues resultaba traumática. Si a ello le añades que yo, al menos particularmente con García, he estado siempre en la gloria, que tenía conmigo un trato extraordinario, que trabajaba en todo, que era feliz profesional y personalmente, pues imagínate la decisión. Lo que pasa es que nos apretaron. Es verdad que a mí, por lo menos en el aspecto anímico, también me influyó mucho que nos apretaron los compañeros de Antena 3, o sea, ya había pues toda una redacción, no de deporte, sino todo un equipo, toda una emisora que estaba ansiosa porque aquello no se resquebrajase. Bueno, se podía ir García porque había roto la baraja con los propietarios y porque no quería trabajar con Prisa, pero quedaba toda la emisora y entonces pues insistieron mucho en que nos quedáramos, nos ganaron un poco por la mano ahí en el campo afectivo. Y no voy a decir que fuese la única razón, porque mirábamos también profesionalmente, mirábamos por nuestro futuro, éramos conscientes. Yo tenía 30 y muchos años, cerca de los 40, y entonces pues uno pensaba que no podía estar siempre a la sombra de García o bajo la protección, el manto protector de García, ¿no? Que tarde o temprano íbamos a tener que volar solos y que aquel era un momento y una oportunidad de volar solos. Pues eso, fue todo junto lo que al final determinó una decisión, ¿no? Y fue en lo personal, para mí, muy traumática, porque yo estaba muy cómodo y muy tranquilo donde estaba, y hubiera seguido muy cómodo y muy tranquilo y muy protegido con el equipo de García. Pepe Gutiérrez, o Paco García Caridad, o Paco Suárez, o el malogrado Ernesto López Feito, Eduardo Torrico, éramos un gran equipo y nos quedamos prácticamente todos, ¿no? Pues que voy a recordar que fue un momento maravilloso, lo que recuerdan todos, porque afortunadamente siempre que oigo hablar a la gente siguen siendo buenos amigos míos todos, ¿no? Hablan con nostalgia, pero no ya solo por la nostalgia de la etapa de García, sino porque fue un momento maravilloso del periodismo deportivo.
Yo creo que ha sido el momento de mayor auge del periodismo deportivo a todos los niveles, ¿no? Y la emisora de Antena 3 fue un impacto descomunal. Normal que cuando recordamos eso lo recordemos con nostalgia, lógicamente, pero los tiempos pasan y la vida continúa y hay que seguir pedaleando permanentemente hasta la meta, ¿no? Realmente nada que ver el Real Madrid, nada. Nos costó días ayuda tener las oficinas en la vetusta ciudad deportiva del Real Madrid. En la antigua, entiendo, la de las 4 torres. En la antigua, donde hoy están las 4 torres, efectivamente. No, pues el Grupo Prisa era el propietario de aquel canal, decidieron poner en marcha el canal Real Madrid Televisión. Yo se conoce que estaba un poquito más desocupado en la cadena SER, y debió ser por eso por lo que me llamaron, porque yo no tenía ninguna relación con la televisión, no tenía ni puñetera idea de televisión, no había hecho en mi vida televisión de ningún tipo. Pero bueno, el caso es que me lo ofrecieron, lo estudié, acepté, sin dejar de trabajar en la SER, ¿eh? Yo seguía haciendo mis vueltas ciclistas en la SER. Y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi carrera por el grupo de gente con la que trabajé, un grupo de gente muy joven. Fue una experiencia diferente, llevaba 30 años haciendo radio y para mí aquello de repente significaba algo novedoso, pues un aliciente, un acicate si se quiere, ¿no? Insisto que sin abandonar la radio ni la prensa para nada. Pero fue una etapa muy bonita, una etapa en la que éramos muy independientes del Real Madrid, porque el canal, insisto, entonces pertenecía exclusivamente al Grupo Prisa, y me gustó, y es de allí, además, de donde salió mi vinculación al grupo en el que actualmente me encuentro, porque por mor de aquella experiencia en Real Madrid Televisión fue cuando me llamaron para dirigir los deportes de Antena 3 Televisión y entrar en el grupo de entonces era de Telefónica y empezar a trabajar también en Onda Cero. Yo compaginé en la primera etapa la dirección de deportes de Antena 3 Televisión con las carreras, las vueltas ciclistas en Onda Cero. No, yo trabajé con García 1 año y pico. ¿Y ahí habíais restablecido relaciones después de lo que había sucedido en el año 93? Sí, ya te digo que si yo vine al grupo de Antena 3 fue en muy buena parte por decisión de José María García. Cuando, insisto, no teníamos buenas relaciones, pero naturalmente tuvimos una reunión, tuvimos una entrevista, incluso antes de aceptar yo el trabajo tuve una entrevista con él. Recuerdo siempre con curiosidad, incluso con cariño, pues después de haber estado 5 años prácticamente sin hablarnos. Y bueno, cuando vino a hablar conmigo y demás para ver de las posibilidades si yo me iba a incorporar o no al canal, pues recuerdo que me dijo aquello de que si para hablar del futuro era necesario aclarar alguna cosa del pasado, y quedamos en que no había que aclarar absolutamente nada. Yo creo que porque en el fondo y fundamentalmente entendíamos, primero porque García era así, o sea, García era una persona que tenía grescas con todo el mundo a la orden del día, y lo mismo te estaba dando poniendo a parir ahora y a los 3 días te estaba abrazando. Tiene un montón de episodios y de personajes. Pues yo fui uno más en ese sentido. En un momento determinado tuvimos una gresca y cuando coincidieron intereses profesionales y toda vez que él debía de ver en mí a alguien válido de su confianza y yo seguía viendo en él a la persona que había sido mi referente en el periodismo, pues la verdad es que nos entendimos en 5 minutos. Y luego yo me incorporé a este grupo, él se incorporó al año siguiente y ya manteníamos una buena relación y estuvimos trabajando poco tiempo, desgraciadamente, porque él ya terminó su relación con el grupo, pero estuvimos trabajando, hicimos incluso una nueva Vuelta Ciclista a España juntos.